Una de las escenas más tensas en casi cada película de acción es ese momento en el que el héroe y el villano se encuentran después de toda la película persiguiéndose el uno al otro. Y se encuentran y ponen uno el arma enfrente del otro. Habitualmente empieza una conversación para negociar quién va a ser el primero en bajar el arma. ¿Quién va a ser la primera persona en bajar el arma? Normalmente tienen esta conversación mientras van dando vueltas en círculo y se van contando toda su vida y recuerdan un montón de cosas de la infancia y por qué soy malo y por qué soy bueno y tu padre te hizo esto, y todos salen en esa conversación mientras van negociando quién va a bajar antes el arma. Empieza el momento de la negociación. Bájala tú, no. Bájala tú, no. Bájala tú primero, no yo. Cuando tú bajes el arma, yo bajo el arma. A veces alguno de los dos dice a la de 3 bajamos el arma, cuentan 3, ninguno baja el arma y vuelven a empezar esa conversación. ¿Qué harías tú si estás enfrente de tu enemigo? Enemigo. Si estás enfrente de Nicolas Cage, que en realidad es John Travolta, una referencia para el que la pille, y lo tienes ahí, ¿serías de los que baja el arma o serías de los que mantiene el arma en alto? ¿En qué grupo estarías tú? Sé que esta metáfora o este ejemplo es un poco exagerado, pero nos ayuda a entender algo. Y es que cuando tú decides confiar en la otra persona, tú te vuelves vulnerable. En el momento en el que tú confías en otro, tú estás exponiéndote a ti mismo y de algún modo te estás poniendo en manos de la otra persona. En los 2 primeros capítulos de Génesis leemos que el plan de Dios no era que estuviésemos con las armas en alto. El plan de Dios era que confiásemos en Él, que confiásemos en nosotros, que confiásemos en los demás y que confiásemos en el propósito que Él había puesto para nuestra vida. Pero algo se torció y no está de más volver a leer el texto que hemos estado leyendo las 2 últimas semanas. Génesis 3, versículo 8. Voy a leer la versión de la palabra. Génesis 3, versículo 8. Cuando el hombre y su mujer sintieron los pasos de Dios, el Señor, que estaba paseando por el jardín al fresco de la tarde, corrieron a esconderse entre los árboles del jardín para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre diciendo: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí en el jardín, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó: ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me ofreció de ese fruto y yo lo probé. En el momento en el que Adán y Eva dejan de confiar en Dios, automáticamente, casi como un efecto dominó, nuestra confianza en quiénes somos, de esto hablamos la semana pasada, se desvaneció, pero también se desvaneció la confianza que nosotros tenemos en los demás. Fijaos si está ligada la confianza en Dios con la confianza en los demás, que en el mismo momento en el que Dios le pregunta a Adán qué ha pasado, lo que le dice Dios, lo que le dice Adán es que la mujer que tú me diste como compañera es la que me ha hecho esto. Automáticamente le echa la culpa a las dos, en 2 direcciones diferentes, hacia Dios y hacia el prójimo. Y a partir de ese momento el mundo entra en un caos, que es en el que estamos hoy. Génesis 3, 1, 2 y 3 a veces me recuerda a nuestra infancia, a nuestro génesis personal, el origen de cada uno de nosotros. Nacemos con la tendencia automática de confiar. Confiamos. Ningún bebé o ningún niño duda que su padre o su madre le vaya a dar de comer, o que le vaya a proteger, o que ir al parque es una buena idea y es un lugar seguro, hasta que te das cuenta de que tus padres también se equivocan, tus padres también te hacen daño, tus hermanos, las personas que más quieres, y te das cuenta de que no siempre ir al parque es una buena idea, porque no siempre jugar en el parque es un lugar seguro. Y todos,
según vamos madurando, vamos ampliando esa tendencia a la desconfianza hacia los demás. Pero algunos se especializan en eso. Algunos no es que desconfíen, es que son personas desconfiadas. Dudan directamente de las intenciones de la persona, sea que le conoce mucho o sea que lo ha conocido en la cola del Mercadona porque piensa que se ha colado esa persona. Se vuelven en personas desconfiadas, incluso dentro de la iglesia. Incluso los seguidores de Jesús podemos seguir siendo desconfiados aún habiendo puesto nuestra confianza en Jesús. Algo que es bastante raro. Y somos tan manipuladores que somos capaces de coger versículos de la Biblia y utilizarlos para justificar nuestra desconfianza en los demás. Utilizarlos para seguir soportando y aguantando el rencor que sentimos, el dolor que sentimos, la envidia que sentimos. Uno de los versículos que más se usan cuando se habla acerca de desconfiar de los demás es: maldito el hombre, ¿alguien se acuerda cómo termina? Maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Maldito el hombre que confía en el hombre. Fijaos que yo a veces he escuchado este versículo diciéndolo como casi como si yo desconfío en los demás estoy obedeciendo a Dios, porque lo pone en la palabra. Utilizamos la teología para esto, y esto no solamente ocurre dentro de la iglesia. En la calle, en nuestra cultura, también hay una teología que justifica la desconfianza y un discurso acerca de la desconfianza. Este mismo versículo, Jeremías 17:5, lo popularizó uno de los mejores raperos de habla hispana que han habido, que se llama Canserbero. Murió hace unos años, un rapero venezolano, y él tiene una canción que se llama directamente Jeremías 17:5. Y me gustaría leeros uno de los párrafos. Dice: maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Gran verdad en esa frase se esconde. Me siento como un loco al tratar de confiar todavía en alguien en el planeta de la hipocresía. Válgame, soy un iluso, tan bravo que me la doy, y el abuso es natural que en contra de mí den uso. Mundo sucio donde todos piensan solo en ellos mismos, malditos 1000 veces, títeres del egoísmo. Esta canción, solamente en YouTube, tiene más de 350 millones de reproducciones, solo en YouTube. ¿Sabéis por qué? Por dos motivos. El primero, porque es un temazo brutal. Y el segundo, porque representa a la gente que lo escucha. Porque todos sabemos que vivimos en un mundo lleno de desconfianza. Porque la gente siente que esta persona no solamente está representando su voz, sino que cuando una persona de cierta autoridad y relevancia cultural encarna este tipo de discurso, parece que legitima nuestra manera de pensar, nuestra propia desconfianza. El dilema llega aquí. Por muy desconfiados que seamos, nos toca admitir que si no somos capaces de aprender a confiar, no vamos a poder sobrevivir en este mundo. No se puede. No puedes seguir hacia adelante sin un mínimo de confianza en el prójimo. Desde cosas tan sencillas como que cuando yo me acerco a un paso de cebra, yo confío en que el coche que viene va a parar. En Colombia no, vale. Eso explica muchas cosas. Vale, gracias por la info, Paco. Cosas tan sencillas como que si yo llevo a mis hijas todos los días al colegio es porque confío en que su maestra va a poner lo mejor de su parte para formarlas académicamente. Cosas tan sencillas como que si me voy de casa y dejo a las niñas solas, yo creo que Sofía va a cuidar de Vera. Cosas tan sencillas, aunque esta no es tan sencilla, como que el día que te casas, confías en que la persona que tienes enfrente de ti va a cumplir con los votos que está haciendo.
Necesitamos confiar para salir adelante. Me gustaría leeros la definición de confianza. La confianza es la creencia o la fe persistente que una persona tiene en algo, alguien o en sí mismo, y aquí llega lo importante, y que le permite actuar de forma apropiada en múltiples circunstancias. La confianza es la fe persistente en algo, en alguien o en sí mismo que te permite, te da la oportunidad, te capacita para que cuando llegan diferentes situaciones tú puedas actuar de la mejor manera posible. Resumiéndolo en una regla de 3 básica, cuanta más confianza tengamos en nuestra vida, mejores decisiones vamos a tomar. Cuanta más desconfianza haya en nuestra vida, peores decisiones vamos a tomar. ¿Y si el caos de tu vida, y si el desorden en tu familia, y si el mal ambiente que hay en tu trabajo o dentro de ti, en tu cabeza, tiene que ver con la poca confianza que recibes o con la poca confianza que le das al resto de las personas? Aunque esto tenga sentido, la realidad es que confiar en los demás no siempre es fácil. Me atrevería a decir que casi siempre es difícil, especialmente en las cosas importantes, de valor, a largo plazo, etc. Y tenemos un montón de motivos diferentes para desconfiar. Y hoy, como confío en vosotros, la siguiente parte de la predicación os toca a vosotros. Voy a lanzar 2 preguntas muy sencillas y las vais a responder en grupo durante unos 5 minutos. ¿Las tienes ahí, Dani? La pregunta es esta: ¿en qué cosas ha perdido la gente la confianza y por qué motivos? ¿En qué cosas ha perdido la gente la confianza y por qué motivos? Y os pongo un ejemplo. Por ejemplo, la gente ha perdido la confianza en la política. ¿Estáis de acuerdo, verdad? Casi todos. ¿Por qué han perdido la confianza en la política? Porque no cumplen sus promesas, porque solo piensan en ellos mismos, porque roban, lo que se os ocurra, ¿no? Entonces, la idea es que durante los próximos 5 minutos hagáis una lista, no tiene que ser muy larga, de cosas en las que pensáis que la gente ha perdido la confianza y cuáles son los motivos por los que han perdido esa confianza. ¿Estáis listos? ¿Sí? Si os da pereza, no me importa, lo tenéis que hacer igualmente, ¿vale? Os ponéis ahí al lado de quien tengáis cerquita, si os da mucho corte, pues os presentáis y tenéis 5 minutitos para esto. Cada una de las cosas que vosotros habéis puesto en esta lista está puesta por un motivo, porque vosotros habéis experimentado esto o lo habéis visto en otras personas. La mayoría de las veces que nosotros dejamos de confiar es porque nuestra experiencia a la hora de confiar en alguno de estas áreas de la vida, de la sociedad o en alguna persona, nos ha fallado y nosotros sentimos que ya no podemos volver a poner nuestra confianza. Porque cuando pones la confianza y las personas o las instituciones juegan contigo, eso duele. Nos han fallado los políticos. Te ha fallado tu familia. A lo mejor te ha fallado tu esposo o tu esposa, o tus hijos o tus padres. Ninguno ha dicho que la iglesia ha fallado. La iglesia ha fallado. Los pastores hemos fallado. Los líderes a nivel general o los influencers, ya no nos fiamos de ninguna de esas personas. Tu jefe te ha fallado, tus compañeros y tus amigos, incluso los más íntimos. ¿Y sabes quién más ha fallado? Tú. Tú también. Tú también hieres a las personas. Tú tampoco cumples tu palabra. Tú tampoco haces lo que dices que vas a hacer. Pero aún así, necesitamos que confíen en nosotros. Fijaos qué contradictorio. Nosotros dejamos de confiar en las cosas
por lo que hemos visto en las cosas o en ellos, ¿verdad? Pero queremos que los demás confíen en nosotros, a pesar de que lo que han visto de nosotros no es fiable. ¿Sabéis qué es eso? Es la escena de la película del principio. Estamos cara a cara, pistola con pistola, esperando a que la otra persona confíe en nosotros, pero nosotros no vamos a confiar en esa persona. ¿Y si hay otra manera de restaurar la confianza en nuestra familia, en nuestro mundo, en nuestro entorno, que sea usando un criterio diferente al de, dependiendo de lo que veo, me fío o no me fío? ¿Y si hay una manera distinta de restaurar esa confianza? Jesús ofrece un camino alternativo, muy diferente y muy doloroso. ¿Qué vio Jesús en Mateo cuando le llamó? O sea, si tenemos que ver lo que se veía con los ojos físicos, lo que vio fue un recaudador de impuestos que era un traidor. ¿Qué vio Jesús en Pedro cuando le llamó? ¿Qué vio Jesús en los hijos del trueno? Dos hermanos conocidos por su carácter arrogante y con ganas de poder, cuando les llamó. Parece que él vio algo diferente a lo que nosotros vemos. Si nos dejásemos llevar por lo que nosotros vemos, nosotros no confiaríamos en estas personas. Sin embargo, él les confió la misión más grande de la historia. Fijaos en este paralelo entre Génesis 3 y el llamamiento y el nacimiento de los discípulos. En Génesis 2 leímos la primera semana de la serie que Dios le confió al ser humano todo. Le confió el futuro del reino que estaba construyendo. Y lo que vemos que ocurre otra vez con Jesús es que vuelve a confiarle la predicación y la extensión del reino de los cielos a hombres y mujeres normales y corrientes. La invitación de Jesús es a mirar al prójimo como Él ve al prójimo. No confiando o dejando de confiar dependiendo de lo que yo veo, sino dependiendo de lo que Jesús ve. Y por cierto, me gustaría aclarar que no me estoy refiriendo a relaciones abusivas, ¿vale? Y este tipo de dinámicas tóxicas en una relación, no me estoy refiriendo a eso, sino a los fallos que cometemos en nuestras familias y que parece que no, pero van minando poco a poco y necesitamos restaurar esa confianza. ¿Qué pasaría si en vez de confiar en esa persona por lo que vemos, lo hiciésemos por lo que Jesús ve? Os cuento algo. Tengo un amigo que se llama Sergio y ha venido durante unos meses para grabar un disco aquí en Valencia y está grabando el disco con nosotros en el estudio. Y antes de grabar teníamos que poner a punto las guitarras y el bajo que él ha traído para grabar. Entonces le preguntamos a un amigo si conocía un luthier. Un luthier es el que ajusta los instrumentos o los arregla, los restaura. Y entonces este amigo nos recomendó uno, le llamamos, el chaval parecía bastante majo por teléfono, nos dijo, mira, tenéis que traer los instrumentos aquí. Fuimos a su casa, estaba un poco lejos, la verdad, nos dimos una vuelta gorda. Llegamos allí, entramos a casa, un tío majísimo, se veía lo que sabía del instrumento, nada más coger la guitarra ya empezó a decir lo que le pasaba y explicarnos y tal, súper guay. Le dejamos los instrumentos y nos vamos. Y cuando nos sentamos en el coche para volver, nos sentamos así y hay como 10 segunditos de silencio y me dice Sergio, tío, ¿te acabas de dar cuenta que le hemos dado más de 6.000 euros en guitarras a un tío que no conocemos de nada? Y entonces, en ese momento, ya es demasiado tarde, y dices, vale, no pasa nada. ¿Por qué hicimos eso? ¿Por qué se lo dejamos? Porque la persona que a mí me lo recomendó es una persona de fiar para mí. La persona que a mí me dijo, este tío es el mejor luthier de España, vale la pena que lo hagáis, es un tío responsable que va a cumplir. Y él ha vivido esa experiencia con él. Fíate de esta persona.
Yo por eso empecé a confiar en este luthier. ¿Y si hiciésemos lo mismo con los demás? ¿Y si en vez de confiar por lo que nosotros vemos, confiásemos por lo que Jesús ha dicho del hermano y la hermana que está a tu lado? ¿Os acordáis que la semana pasada leímos una lista de 10 cosas que Dios decía acerca de nosotros? ¿Os acordáis? Vimos que Dios decía que somos adoptados, que somos hijos, que somos perdonados, que somos ciudadanos del cielo, y nos fuimos con toda esa información en el corazón para recordarlo durante la semana. Yo soy esto para Dios. ¿Sabes qué? Eso no es solo para ti. Eso que Dios dice también es para la persona que está a tu lado. No es suficiente con que tú sepas quién eres. Tú debes recordar que el hermano y la hermana que están contigo, que tu familiar, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus compañeros de trabajo quizá, también han recibido ese llamado, esa invitación a ser quienes de verdad deben ser. ¿Y si confiásemos en el criterio de Jesús en vez de en el nuestro? Quiero leeros un versículo que está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Versículo 4. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 4. Dice, gracias a Él, a Dios, podemos confiar en que cumplís y cumpliréis lo que os hemos inculcado. Este es el apóstol escribiendo una carta y después de haber dado unas instrucciones, les dice, gracias a Dios, gracias a nuestra confianza en Dios, confiamos en que vosotros vais a cumplir con lo que os hemos dicho. Fijaos la relación que hay de nuevo entre mi confianza en Dios y mi confianza en los demás. Cuando yo no me fío de mi hermano y de mi hermana, en cierto modo estoy desconfiando de lo que Dios ha dicho acerca de ellos. Cuando yo me fío de mi hermano y de mi hermana, estoy confiando en lo que Dios ha dicho de ellos. Sé que puede parecer ridículo confiar, pero es la mejor opción de todas. Os leo 1 Corintios 13, capítulo conocidísimo por todos, probablemente la obra maestra de Pablo en todo lo que escribe. Y dice, el amor es comprensivo y servicial. El amor nada sabe de envidias, de jactancias ni de orgullos. No es grosero, no es egoísta, no pierde los estribos, no es rencoroso. Lejos de alegrarse de la injusticia, encuentra su gozo en la verdad. Y mirad cómo termina. Versículo 7. Disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. Cuando confías en una persona, estás creando un ambiente que apunta hacia el futuro. Fijaos en esa frase que dice, espera sin límites. ¿Qué es eso? Es la esperanza. Espera sin límites. Piensa en que las cosas en el futuro van a estar como tienen que estar, aunque en el momento no están como nos gustaría que estuviesen. Hay un futuro porque la persona sabe que se puede equivocar y se va a seguir confiando en ella. Sin embargo, cuando nos acercamos a la gente con juicio en vez de con gracia, lo que estamos haciendo no es apuntar hacia el futuro, es apuntar hacia el pasado. Puede que ni siquiera te estés basando en los fallos de esa persona. ¿Cuántos aquí alguna vez, por una mala experiencia que a lo mejor has tenido, novio, novia, profesor, jefe, piensas que tu siguiente novio, novia o tu profesor o que tu jefa van a ser del mismo modo que fueron los otros? Ni siquiera apuntamos hacia el pasado de esa persona, sino que le atribuimos los pecados de una persona a la otra persona. Y cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es obligarle a la persona a que se gane la confianza. Y eso no tiene que ver mucho con el Evangelio. ¿Cómo serían tus relaciones si extendieses la confianza que tú estás necesitando? ¿Cómo brillaría la iglesia en medio de la oscuridad si en vez de sumarnos a la ola de desconfianza fuésemos los primeros en bajar el arma?
cómo sería nuestro entorno si le diésemos a la gente a probar un poquito de lo que era el Edén y de lo que va a ser el futuro reino de los cielos. Si en vez de basarnos en lo que vemos, nos basamos en lo que Dios dice acerca de esas personas. Para terminar, cuando hablamos de estos temas, y de muchos otros, pero en particular de este, mi tendencia natural sería llegar a Sofía y decirle: ¿ves, Sofía? ¿Cómo tienes que hacer esto? Tienes que hacer lo otro. Pero eso no tiene mucho que ver con el Evangelio tampoco. Más bien la pregunta es, o la práctica es, ¿y si das esa confianza? ¿Y si tú das confianza a los demás? ¿Y si eres confiable para los demás? ¿Y si das confianza para los demás? Y esta es la tarea. Y cuando veas que la persona te empieza a fallar o está haciendo algo que, oye, te parece sospechoso y no puedes dejarlo pasar, ¿y si en vez de juzgar, por ejemplo, hablas con esa persona? ¿Y si en vez de buscar a otra persona para decirle, ya sospechaba yo que me la iba a jugar otra vez, hablas directamente con esa persona? Y le dices: mira, yo quiero confiar en ti, pero tengo dudas con esto. ¿Por qué está pasando esto? Y al revés, si eres tú la persona que tienes que ser confiable, ¿qué te parece? Si te comportas de una manera confiable y cuando tú sientas que estás fallando a la otra persona, antes de que esa persona venga a ti y te lo diga, vas tú y le dices: perdóname porque creo que te estoy fallando en esto. Perdóname porque creo que te he dado razones para que estés enfadado conmigo. ¿Y si fuésemos transparentes en esto? Cuando hacemos esto, sé que esto puede parecer como muy normal, ¿no, Andrés? Esto es como un consejo muy normalito. O sea, no entendemos el poder que esto tiene en nuestras casas y en nuestra vida. No lo entendemos bien. Cuando nosotros estamos haciendo esto, no simplemente estamos haciendo lo que debemos o lo que nos conviene, estamos arrebatándole a nuestro verdadero enemigo la confianza que nos robó un día. Eso es lo que estamos haciendo. Algo tan simple puede ser un acto de guerra espiritual enorme. Tu verdadero enemigo no es la persona que tienes ahí. Tu verdadero enemigo es el que un día en un árbol, con voz de serpiente, si es que las serpientes tienen algún tipo de voz en particular, te hizo dudar de Dios y de los demás. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha, os lo sabéis, ¿no?, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y si confiar en los demás? ¿Y si fiarnos de Jesús resulta ser un acto de guerra espiritual que puede cambiar nuestras casas?